el chat, por favor, conforme van ingresando a la sala, ya para que no se les pase después. ¿Qué tal su fin de semana? Ya, tranquilo. Pues sí, son días tranquilos o debieran serlo, estando así encerrados. Pero bueno, parece que poco a poco ya se va a ir activando todo. Yo pienso en lo personal que todavía hay que tener mucho cuidado, pero y pues poco a poquito ir haciendo algunas otras cosas, claro, con todas las medidas de seguridad que ya sabemos, porque si esto, pues yo creo que va a durar hasta que no haya una vacuna así o un tratamiento bien identificado, que sepamos que sea totalmente eficaz, pues va a estar, es un riesgo muy grande, no nada más para nosotros, sino también pues para las personas con las que vivimos. ¿Sí, Carlos? Perdón, es que me estaba fallando el micrófono, maestra. Con esto que dice usted de la reactivación, maestra, le quería preguntar a usted que está al tanto de todo esto, más o menos para cuándo se irán a abrir los archivos. Pues los archivos, no lo sé. El de Santa Catarina creo que va a quedar todavía cerrado. El del estado pues está en transición. De hecho lo están mudando de el que estaba en el centro, en Zaragoza, lo están Sí. mudando a unas bodegas acá en Guadalupe, si no mal recuerdo, Guadalupe, San Nicolás, los límites entre Guadalupe y San Nicolás. Y yo me imagino que no tardan tampoco en mudar el acervo histórico que está en Fundidora. Entonces, pues sí, la consulta, o sea, independientemente de la situación esta de la contingencia de salud, debido a estas razones, pues está también limitado, ¿no? Sí. Perdón. El de Monterrey, según lo que escuché con la doctora Juana Margarita, pues tiene la consulta en línea y solamente en caso así de que fuera muy, muy necesario, quizás pudieran acceder a una consulta en físico, pero creo que ahorita el procedimiento que están utilizando es el de que revisen los catálogos en línea, que vean y pues solicitar mediante un oficio, perdón, no una carta, el acceso a la versión digitalizada de esos documentos, ¿no? Y por otro lado, creo que, por ejemplo, a quienes les interesa el archivo del Congreso, ese pues sí está cerrado, ¿no? Totalmente. De hecho, pues yo quería ir a consultar allí algunas cosas y pues no, la encargada me dijo, no, pues estamos cerrados, sobre todo con todos los contagios que ha habido Sí. de los diputados y esto, está cerrado, ¿no? Y pues sí, bibliotecas y bibliotecas de archivos son áreas no esenciales para el funcionamiento del Congreso, entonces, pues de momento creo que todavía está cerrado. Los espacios que ya abrieron y así con precauciones, pues son las bibliotecas, ¿no? La biblioteca del Museo de Historia,
Creo que la Fray Servando también ya está por abrir o ya abrió. Las bibliotecas universitarias no sé si ya estén planeando también una apertura, pero yo creo que a la biblioteca José Alvarado, la de nuestra facultad, creo que funciona. Si solicitan ustedes un texto o un libro, o sea, que les interese prestar un texto, hay que escribir a la biblioteca solicitando el libro y vas y lo recoges. O sea, no hay consulta en sala y no hay consulta tampoco así de estantería, o sea, no hay acceso a estantería, sino que mediante el catálogo pues seleccionas los textos que necesites y se solicitan a préstamo a domicilio, ¿no? Creo que esa es la forma en la que está funcionando ahorita la biblioteca de la facultad. Las centrales o como la Alfonsina y la Raúl Rangel Frías, esas creo que todavía no están abiertas tampoco. Entonces, pues para los trabajos y esto, lo que nos queda abierto son pues las fuentes de las bases de datos, ¿no? Las bases de datos que proporciona la misma universidad y otras que son de libre acceso, ¿no? Que tienen también otras universidades u otras instituciones accesibles a la comunidad en general. Pues entonces así la situación de las fuentes para la investigación. Sí, gracias maestra. Y por cierto, felicidades, vi que la reconocieron por su labor en el archivo de Santa Catarina. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, pues sí, fue una experiencia bastante enriquecedora, debo decir. Yo no, pues mi formación obviamente no es de archivista, y pues sí fue un reto importante. Había que aprender un chorro de cosas para ya ponerlas en marcha. Pero sí creo que a partir de esto, pues ya digamos, el trabajo cercano con los archivos va a formar parte de proyectos futuros, ¿no? Esperemos ya después se logren concretar algunas ideas que traigo por ahí. Y pues bueno, ahorita pues ya si a alguien le interesa incursionar o aprender sobre los archivos, pues sí habría como que prepararse, adquirir ciertas habilidades, digo, porque desgraciadamente pues nuestra formación está enfocada a otras áreas, ¿no? Y la del el manejo de la información o la administración de la información, que tiene que ver con todos los procesos archivísticos, pues se deja un poquito de lado, ¿no? Entonces, si les interesa, como les decía, incursionar en esta área, que yo creo que es una buena área de desempeño para los historiadores. De hecho, los directores de los archivos históricos debieran ser historiadores, porque además así lo marca la nueva ley de archivos general de los archivos, que o sea, está bajo, digamos, bajo los lineamientos de los perfiles que deben de ocupar los cargos directivos en los archivos. Para el archivo histórico sí es preferible un historiador, ¿no? Por todo digamos, un historiador puede poner en contexto y toda la documentación del acervo que tiene, y aparte pues darle difusión, ¿no? O sea, darle una adecuada difusión a esos acervos.
Sí, Ricardo. Maestra, me da curiosidad, ¿en qué consiste un trabajo de archivo? Porque pues he visto que gente lo comenta, yo tengo una idea, pero nunca lo he escuchado de primera mano. No sé si podría decirnos pues, a ejemplo de resumen, porque supongo que es algo muy extenso. Bueno, eh, ¿ustedes qué se imaginan cuando dicen, voy a trabajar en un archivo? Buscar documentos antiguos referentes a algún periodo que quieras estudiar y respecto a eso investigar algún caso concreto que puedas encontrar en ellos. Esa es una parte, sí, y es más bien como la labor del investigador en los archivos. La otra es Pero, la de clasificar y conservar los documentos. exactamente, entonces tenemos ahí dos vertientes o dos, eh, bueno, estas dos áreas como de actividades que se desempeñan en los archivos. Una, pues es la de el mantenimiento de la documentación, es decir, que estén, monitorear que estén limpios, o sea, el quitarles el polvo, la tierra que van acumulando, ir monitoreando que no haya plagas dentro de los acervos, dentro de las bodegas, en donde, o bueno, los espacios, porque no son bodegas, los espacios en donde están resguardados los documentos, que estén resguardados correctamente. Eh, cuidado de la temperatura, de la luz, para que no crezcan pues estos hongos o algunos otros microorganismos que pudieran dañar la documentación. También, eso por un lado, eso digamos es una parte de la labor de los archivistas en los archivos. Otra parte es, como dice Carlos, también la clasificación de la información, el ordenamiento y la clasificación de la información. Es decir, llega un fondo documental o bueno, un grupo de documentos que se dona al archivo o una parte de documentos que se produce en la misma administración o en la misma institución que ya pasa de la parte administrativa a la parte histórica. Bueno, pues hay que ordenarla, hay que clasificarla, hacer, cuando han ido a los archivos, no sé si han ido a los archivos, se encuentran estos órdenes o esta información de que la documentación está dividida en fondos, secciones, series, expedientes. Bueno, pues esta es la labor también de los archivistas, ¿no? Y a cada uno de esos expedientes, ya que se tienen identificados los expedientes, y también pues identificar a qué serie y a qué sección, a qué fondo corresponden, hacer una descripción o una ficha descriptiva de ese expediente. Porque a partir de esa ficha descriptiva es que se toma la información para los motores de búsqueda, es decir, los catálogos que se tienen en los archivos y en donde ustedes pueden poner una fecha, pueden poner un nombre, pueden poner una palabra clave que pueda ayudarles a identificar o a llegar a localizar ese documento y decir, bueno, quiero consultar este expediente, ¿no? Otra, pues, es el servicio al público, es decir, orientar a los usuarios sobre la documentación que se encuentra en el archivo y decir, bueno, ¿saben qué? Pues estos son los catálogos, pero si no está en el catálogo, mire, este fondo o esta sección pudiera, en este fondo o en esta sección pudiera encontrar lo que usted está buscando, ¿no? Entonces también eso es empaparse también del fondo o del archivo en el que se está trabajando. Otra parte tiene que ver pues con la cuestión administrativa, ¿no? Que es el gestionar recursos para comprar o tener todos los elementos necesarios para poder hacer el trabajo, como pues el papel antiácido, las cajas adecuadas, que haya un espacio adecuado para la consulta de la documentación,
los guantes, los cubrebocas, los pagos de, bueno, ahorita digamos, toda esta parte de los pagos de la luz y de el teléfono y eso, pues queda como parte de la, digamos, como dependen de otras instancias, pues ya depende de esas otras instancias, pero si en algún momento también van a, como se supone que debiera ser, van a tener un presupuesto asignado, pues es también como coordinador, pues administrar esos recursos, gestionar y administrar esos recursos. Y luego, por otro lado, una de las obligaciones también que viene marcadas ahí en la ley de archivos es la difusión de los acervos, la difusión histórica. Entonces, pues es también el promover la consulta de los acervos, el dar a conocer el contenido de esos acervos. Entonces, pues lo que tradicionalmente hacemos o se hace es pues realizar conferencias, publicaciones, exposiciones, visitas, o sea, atraer a las escuelas, a los investigadores, a que conozcan los acervos, ¿no? Entonces, todo esto forma parte de, y digamos, entonces, pues como que se amplía muchísimo la gama de posibilidades y el trabajo que se pudiera realizar en un archivo, ¿no? Y lo hace así todavía mucho más interesante. Y si a esto le agregamos esta parte de hacer o de eficientar, de modernizar la gestión documental o la gestión de la información, pues vemos también que es necesario construir ya no solamente los ficheros para consulta en sala, es decir, impresos, así en el papel donde vas y tú revisas los índices, sino hacer ficheros electrónicos, ficheros que recojan esos metadatos en donde tú puedas realizar una búsqueda más eficiente de la información que estás buscando y los procesos de digitalización, ¿no? Que también eso hay que tener cuidado, o sea, no es nada más agarrar un escáner y pasar el documento por el escáner, no. Esta documentación tiene características muy particulares, muy peculiares. En ocasiones son documentos muy frágiles, entonces hay que utilizar equipos adecuados para que la documentación no sufra daños. Y por otro lado, pues también que la imagen sea de una buena calidad para que podamos leerlo o podamos ver realmente lo que hay en el documento en un monitor, ¿no? Entonces, y aparte, hacer esta relación entre esas imágenes y la clasificación o la descripción que ya se tiene. Entonces, porque si no, pues tienes un montón de imágenes, pero las tienes todas desordenadas, entonces pues no tiene mucho caso eso, ¿no? Entonces sí digamos, esa parte de la gestión documental electrónica también tiene sus chistes, ¿no? Tiene su trabajo. Pero bueno, para allá vamos todos, ¿no? O sea, todos los archivos, o la mayoría, debieran ir hacia ese rumbo, ¿no? De tener sistemas de gestión de información, pues, más modernos, más eficientes, y que la consulta o el tener un acervo digitalizado tiene la posibilidad o da la posibilidad de ponerlo en línea a disposición de muchos más usuarios, ¿no? Entonces, pues esos son los retos de los archivos actualmente. Entonces, de verdad, si a alguien le interesa incursionar en este ámbito de la gestión documental en los archivos, pues sí hay que ir adquiriendo esas habilidades, porque luego llega uno ahí a los archivos y, ¡ay! Esto como, entonces, y aprender sobre la marcha, ¿no? Entonces, claro, ahora,
no nos va a tocar hacer todos estos trabajos en el archivo, ¿no? O sea, ahí se pueden armar equipos con personal de formación distinta, ¿no? Entonces puedes tener ahí a un ingeniero en sistemas que te puede ayudar a hacer tu base de datos, a elegir un sistema de digitalización adecuado, la forma en la que vas a ¿cómo se llama? A resguardar esa información ya que está digitalizada. Quizás también a un conservador. Entonces, digo, son o a un archivista, porque pues sí los hay, y de hecho ya van a empezar a formarse todavía más. Perdón, a partir de la Ley General de Archivos, se está buscando una profesionalización del personal que trabaja en los archivos, ¿no? Entonces, si se fijan, ahorita pues están ofertando un chorro de cursos y de talleres y de cosas para aprender todos los procesos. Esa es otra cosa, los procesos de la movilización de la documentación. Es decir, cómo recibir una transferencia de la documentación, cómo hacer un inventario, toda la documentación o lo que forme parte de los acervos en los archivos tiene que estar inventariado, tiene que tener un catálogo, tiene que tener una guía de consulta. Entonces, digamos, esto forma parte de los procesos archivísticos, ¿no? Y pues bueno, así las cosas. A mí en lo personal me pareció, como les decía, una experiencia muy enriquecedora. Ojalá, pues a alguien que le interese, pues explorar esta parte, pues se vaya acercando, vaya como planeando o viendo este tipo de actividades o de información. Bueno, entonces, vamos a empezar con la clase. Bueno, antes de empezar, ya me emocioné hablando de los archivos. Ya estamos en el último tema de la fase número 1, entonces yo creo que ya estamos como en posibilidades de presentar nuestro primer examen parcial. Yo estaba pensando en presentarlo el día martes próximo. No sé cómo ven ustedes. Y dejar el viernes para una sesión de repaso, de dudas, de puntualizaciones de la información. ¿Cómo ven? Suena bien. Por mi parte esto. Maestra, ¿puedes repetir? Justo cuando lo estaba diciendo, estaba tosiendo. No la escuché. Perdón. Sí, les decía que yo estaba pensando en programar el examen para el día martes próximo y dejar la sesión del viernes para repaso o puntualización de algo que no se nos haya escapado de discutir en la clase. Pues es que es martes 13, ¿verdad? Yo creo que está bien esa fecha. Creo que no tenemos ningún otro pendiente por ahí para esos días. Entonces yo creo que sí está muy bien. Ok, entonces, muy bien, entonces el día martes sería el examen y yo he estado haciéndoles exámenes no tanto presenciales, es decir, pues son preguntas abiertas y todo, pero
se da un tiempo para poder responderlos, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo estaba pensando en dejarles o entregarles el examen el martes y que ustedes lo entreguen, no sé, el viernes, lo suban es mediante forms, mediante los formularios. Entonces, para que tengan tiempo pues de reflexionar sus respuestas, de estructurarlas, de sustentarlas. Digo, a mí lo que me interesa es ver cómo van construyendo sus argumentos, ¿no? Entonces, eso es un examen para llevar a casa, no es un examen de que en una hora lo vayamos a contestar. Entonces, ¿cómo ven? Sí, pues sería como... Me parece muy bien. Una cosa. Perdón. ¿Ibas a decir algo, Ricardo? Que me parece muy bien y tengo una duda que no es sobre el examen, pero después de que mis compañeros hablen, yo la preguntaré. Ok. Sí, nada más que sí sería como aquí ya ven algo similar a lo de México antiguo, no, lo de historia antigua, ¿no? Que fue más o menos algo similar. Nada más son preguntas abiertas de la primera etapa y con índole reflexiva o analítica más bien. Exactamente, ese es el objetivo de este examen, de los exámenes. O sea, a mí me interesa ver, pues sí, cómo se está llevando a cabo el proceso de reflexión a partir de las lecturas que hemos estado leyendo y de las discusiones que hemos estado teniendo en clase, ¿no? Entonces, por eso digamos, el tiempo para responder los exámenes. Ahora, sí tiene que ser unas respuestas en donde se desarrollen y se sustentan esas respuestas. O sea, no es así de una línea, 2 líneas y ya contesté la pregunta. O sea, no, tiene que ser lo más completa posible la respuesta. Ok, gracias, maestra. Bueno, entonces así le hacemos. Entonces el próximo martes les entrego el examen y la fecha límite para la entrega, digo, porque si lo terminan antes, pues lo pueden entregar antes, sería el viernes por la tarde. ¿Sí estamos de acuerdo entonces? Maestra, ¿y ese viernes tendríamos clase normal? Sí. Igual el martes tendremos clase normal, si lo que vamos avanzando también con los temas ya de la fase 2. Muy bien. ¿Alguna otra duda, comentario? ¿Desacuerdo? Bueno, entonces, Miño nos deja en un dilema, o nos puso en un dilema bastante serio con todos sus cuestionamientos y planteamientos. ¿Sí o no? Sí, había mucha controversia en su lectura. Exacto. Y si se fijan, o sea, está todo, o sea, todo lo que dice, todo lo que cuestiona está súper bien fundamentado, es decir, según fulanito que dice esto y esto, entonces, o sea, digamos, esa es, digamos, la construcción de los argumentos, ¿no? Para sustentar lo que se está diciendo. Entonces, ¿qué es lo que nos cuestiona o lo que cuestiona Miño sobre la historia regional? Su propia existencia, nada menos. Es decir, o sea, básicamente es como que, pues, o sea, la historia regional no es como que total, sino más bien como que solo en parte, o hecho de manera, ¿cómo decirlo? Como si no fuera muy confiable. Las bases donde está sustentado. Sí, él dice que como que él no le encuentra una metodología así bien definida y para él
pues pareciera como que lo único que hacen historiadores como Martínez Assad y Luis González y demás es Pérez Monfort, Bayón, Ceruti y demás, que han estudiado fenómenos políticos, sociales y económicos a escala regional. Es el tener como marco de referencia un espacio más pequeño, ¿no? En comparación con las historias nacionales o las historias más o temáticas o totales, ¿no? Porque aparte aquí, digamos, son dos vertientes también de la forma de abordar un problema de estudio. Puede ser un problema a nivel nacional, o digamos, sí, verlo como un proceso que afecta pues sí, a este espacio que vendría siendo pues la nación o el Estado-nación, o puede hablarse de historias temáticas, es decir, el desarrollo o la exploración de un proceso sin importar tanto, o bueno, sin tener tan fijas esas fronteras, ¿no? O más bien dicho, sin que coincida las fronteras geopolíticas con el problema de estudio, ¿no? Entonces, por ejemplo, de hecho, él hablaba de Mario Ceruti y de sus estudios sobre la frontera. Es decir, bueno, es historia económica ubicado en el espacio de frontera, pero no que el territorio que está en esta parte de la frontera con Estados Unidos sea una región en sí, ¿no? O sea, para él es más como una territorialización de los problemas de estudio y no tanto el espacio o la región como un elemento de análisis, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? ¿Están de acuerdo con él, con sus cuestionamientos? ¿Los creen válidos o es o por el contrario, sí hay elementos para sustentar la existencia de las regiones? Pues, yo yéndome a un trasfondo más metodológico, sí me dejaba dudas porque veíamos en las lecturas pasadas, antes de la de Miño, veía lecturas y quedaba una idea, una proposición, y me quedaba pensando de que, ok, o sea, está bien, o sea, son varias, obviamente, pero sí me da esa idea de que son varias propuestas y la historia regional la van a abarcar varias personas de distintas formas, entonces no causará un problema de que tantas definiciones, tantos modos, no causará un problema de que se diversifica tanto y algunas personas puedan pensar que no existe la historia regional o que la región como tal no es tan válida. Y precisamente los cuestionamientos, llega la lectura y los cuestionamientos como que, ok, o sea, sí es una propuesta válida, pero siento que por el mismo hecho de que es una región, una historia regional, al no estar principalmente comunicada una con otra y que se derivan de estudios, creo que Nietzsche lo dijo. Una de las lecturas que leímos, que muchas lecturas son por el amor que se tiene al lugar donde estás o porque estás ahí. Y siento que por eso la región sí es válida o su historia es válida porque, no sé, siento que es algo de ahí. Es algo que va a ser diferente a otras porque no todas las regiones van a ser iguales. Ok, sí, digamos aquí como que se aplicaría estos argumentos que dieron los autores pasados sobre el que los espacios pequeños también tienen cosas que decir, ¿no? Y o en escalas más pequeñas. Y en efecto, o sea, es otra forma de hacer historia. Sin embargo, para mí yo creo que esto no es suficiente como argumento para la existencia o para no para la existencia, para el sustento de una metodología de la historia regional, ¿no? Digo, son cuestionamientos bastante fuertes, pero igual
o sea, la historia regional se hace, ¿no? Se ha seguido haciendo, o al menos quienes han trabajado en esta parte historiográfica, pues así lo han planteado, ¿no? Es decir, quienes han estudiado el noreste, quienes han estudiado a Occidente, la cuenca de la frontera, la región de la laguna, el istmo, más abajo acá en el sur. Entonces, digamos, la historia regional, como quiera, se sigue presente, ¿no? Se sigue haciendo, se hace, se estudia, se ve, ¿no? Se trata de observar estas articulaciones en los procesos políticos, sociales, económicos, culturales. Pero sí debo decir que sí en algún momento se abusó del concepto, ¿no? Todo era regional y no había como un elementos para decir, bueno, esta es una región por esto, por esto y por esto, ¿no? Entonces eso hace a la utilización de esta categoría como bastante problemática, la definición de y el sustento del por qué sí, porque va a haber personas o investigadores como Miño que van a cuestionar esos fundamentos, ¿no? O van a cuestionar que cuestionan en general la metodología o la existencia de la metodología de la historia regional. Pero bueno, ¿qué más les llamó la atención de todos los argumentos que menciona Miño? Que la idea de región es tan ambigua que hasta ha habido, o sea, en el pasado, digamos que la región como idea se ha cobrado vidas, porque hay gente que ha luchado por su región o por su, digamos, su lugar de nacimiento o de vida, aun cuando realmente muchas veces ni siquiera están de acuerdo con el mismo concepto de qué región se está defendiendo según quien les haya mandado a luchar. Sí, pero ahí, por ejemplo, digamos, tiene que ver con esto del regionalismo, ¿no? Que veíamos también en otras lecturas que no es lo mismo la construcción de la región o la delimitación de la región que el regionalismo. El regionalismo va más precisamente con estos intereses políticos o culturales, y la construcción de la región o la regionalización incluye otro tipo de elementos. Pero sí, tienes razón, Arnoldo, al señalar esto. Muchas veces estos regionalismos han causado conflictos bastante serios, y muestra de ello pues lo vemos precisamente aquí en el noreste con los intentos de separación de estos territorios de la nación. Lo mismo sucedió en Yucatán. Perdón. En donde pues ya implicó una movilización militar, ¿no? Un enfrentamiento militar. Y pues puede observarse también en otros espacios, ¿no? Por ejemplo, producto de este regionalismo fue la disolución de la antigua Yugoslavia o de la antigua Checoslovaquia, que quizás sí en sus orígenes pues fueron naciones que se formaron artificialmente, es decir, como que se conjuntaron naciones que posiblemente hubieran tenido o que tenían algunos elementos en común. Sin embargo, tenían también otros elementos que las diferenciaban bastante, ¿no? Como pues el factor étnico, religioso,
histórico también, porque había habido conflictos también entre ellos de mucho tiempo atrás. Entonces, esto pues va a abonar a que una vez debilitado el régimen comunista, socialista, pues se opte por la disgregación de estas naciones. Y es como se ha modificado el mapa geopolítico europeo, ¿no? Y así ha sucedido también en otros casos. Y bueno, entonces, sí, otra cosa que me llamó la atención de todos los argumentos que construye Miño es esto que tiene que ver con las historias totales. Ya ven que decían que, bueno, hay que en una región o cuando se habla de historia regional, si bien hay un elemento que va a ser como el elemento guía del problema a estudiar, es decir, puede ser el análisis de un problema económico, o bueno, de un fenómeno económico, de un proceso económico, de un proceso político, de un proceso social, que son, digamos, estas las directrices de los estudios. Sí mencionaban también algunos otros autores que debía de ponerse atención a otros elementos dentro de ese espacio, ¿no? Y entonces hacer estas conexiones entre los diferentes ámbitos y llegar a ser como pequeñas historias totalizadoras, como globales, podemos llamarlo, bueno, más bien como totales, ¿sí? Y esto también es un elemento que cuestiona a Miño fuertemente, ¿no? Decir, bueno, es que no es o sea, no se trata tampoco de hacer eso. Y creo que Martínez Assad lo refiere bien o lo explica bien, cuando habla del texto esto que se hizo sobre el Brasil, que habla sobre una comunidad conservadora, digamos, que se revela ante las imposiciones o ante las directrices que marca un Estado con tendencias más liberales. Y bueno, ahí, digamos, esta contraposición a lo político, a lo central, es para Martínez Assad, y la forma en la que se construyeron estos argumentos, elementos para decir que esa es una obra de historia regional. Que por otra parte también es algo que cuestiona Miño, ¿no? O sea, esta contraposición entre lo central y lo federal. Y bueno, esas discusiones nos han acompañado siempre, ¿no? Hasta ahorita, que están pugnando muchas entidades por la elaboración de un nuevo reparto o de un nuevo pacto federal en cuanto a la distribución de los recursos económicos. Entonces, estas tensiones entre el centro y la provincia, llamarlo de alguna manera, o de la puesta en marcha del federalismo, así como se supone que debiera ser, ha sido un problema, y es un problema que pues todavía no se ha resuelto del todo, ¿no? Pero bastaría esos cuestionamientos para decir que se está haciendo historia regional. Pues realmente está complicado porque eso, pues, o sea, podría ser historia regional, pero siento yo que no es específicamente concreto. Bien podría ser simplemente como que la historia, digamos, más general, pero como que medio enfocada a otro punto que no sea específicamente macro. No sabría cómo explicarlo. Perdón. Suena algo que diría alguien de historia. Sí, pues es
sí es complicado, o sea, y sí Miño o sea, cuestiona muchas cosas. A mí, de hecho, me sacó mucho de onda porque, pues bueno, de entrada, pues cuando en la formación que hemos tenido, desde la primaria, la secundaria, la preparatoria, la facultad, siempre nos han dicho, o sea, ¿a qué se refieren o qué les dicen que es historia regional? Pues historia de Nuevo León, ¿no? Sí, de Casi Nuevo León, siempre. específicamente de Ajá. Nuevo León. Exacto. Entonces, la circunscriben o la han circunscrito a el Estado, ¿no? A la delimitación geopolítica. Y una delimitación muy concreta, porque es Nuevo León, no es los alrededores de cierto lugar, es una división que ya se da de forma, digamos, oficialista y que no se cuestiona. Cuando de hecho ya en varias lecturas hemos dicho que la región no es una delimitación concreta, es algo que define el investigador y que no tiene así como, digamos, es como que más, o sea, las fronteras de la región no son exactamente visibles. Exactamente, entonces siempre nos han dicho que la historia regional es la historia de tu estado. Entonces, y ya nos quedamos con eso, o sea, nos quedamos con eso y ya no lo cuestionamos. Hasta que llegamos a quizás alguna otra lectura o alguna problemática, alguna discusión en donde te digan, no, pues ¿saben qué? Pues es que las fronteras o las regiones se construyen, no están dadas, no son cosas que ya están definidas, sino que hay que definirlas. Cuando entré a la maestría, que precisamente se llama Historia Regional Continental, era lo que algunos compañeros acá más en corto, no con los maestros, pero sí más acá, decían, bueno, puede haber historia regional continental, o sea, un continente puede ser una región, porque el nombre les parecía así medio extraño, ¿no? O sea, generalmente cuando hablas de regiones, pues hablas de regiones pues pequeñas, ¿no? Así como las delimita o las define Luis González o Martínez Assad, ¿no? No son regiones macros. ¿Sí, Elías? Sí, pues es que como hemos visto en la mayoría de las definiciones de este tiempo, o sea, vaya, nosotros mismos sabemos que una región puede no tener un espacio muy definido, o vaya, la región no se define por, si es de 100 hectáreas, ya es considerada región, pero como quiera a veces caemos en la cuestión de, como quiera pensar que región es algo de extremo pequeño, a pesar de las definiciones que conocemos y del concepto de región. Sí. Y entonces, pero cuando, por ejemplo, una de las profesoras decía, bueno, vamos a hablar de los procesos de independencia. Y nos decía, ¿ustedes creen que el proceso de independencia se llevó solo en México? Y todos, pues no, o sea, todas las naciones, o bueno, todos los espacios que pertenecían a la corona española durante ese tiempo, ese periodo, sufrieron, pues hubo insurrecciones políticas y militares, ¿no? En los años que van de 1800 más o menos, contando lo previo, 1800 a 1820, 25 más o menos, se dan todos estos procesos de independencia, ¿no? Y entonces para ella, o para, digamos, según su planteamiento, este proceso que involucraba ya no solamente a la Nueva España, sino que también involucraba a las otras colonias y a los otros territorios bajo el dominio español en América, e incluso a la misma metrópoli que también estaba sufriendo pues una crisis política y militar y de gobierno al interior del mismo gobierno monárquico.
van a hacer que este sea un proceso a una escala pues más mayor. Y entonces para ella esto constituía como era un elemento que fundamentaba una historia o la construcción de una región más grande, ¿no? Es decir, toda Hispanoamérica va a sufrir o va a atravesar por este periodo. Entonces, podemos delimitar o podemos decir que son elementos para decir que esta es una región de estudio. Y ver que pues ya no solamente, o no es un proceso que solamente es de la Nueva España, ¿no? Sino que está conectado con estos otros procesos. Y más si tomamos en cuenta que se dieron redes de intercambios, o más bien dicho, redes de intelectuales, es decir, en algún momento se recibieron o se intercambiaron correspondencia algunos de los líderes en Sudamérica, con los líderes novohispanos, con líderes en la península, ¿no? De ahí, por ejemplo, la aparición de Francisco Javier Mina, o la llegada de Francisco Javier Mina a Nueva España para tratar de continuar la insurrección, ¿no? Entonces, pues ahí es complicado, y pues sí, hay que tener como bien, prepararse bien con argumentos para decir, bueno, esta es mi región por esto y por esto. O, por el contrario, hacer como también menciona aquí Miño, decir, bueno, mi proceso de estudio es, o mi problema de estudiar es la instauración o el funcionamiento de la Diputación Provincial. Y entonces ahí ya te circunscribes al espacio que ocupaba jurisdiccionalmente la Diputación Provincial del Nuevo Reino de León, por ejemplo, ¿no? Y ya no te metes digamos, ahí estás delimitando tu espacio y tu tiempo, y ya no te metes en tantas broncas. Pero, si quieres un análisis o un tipo de análisis distinto, que incluya precisamente o que te dé para construir y para delimitar una región de estudio, pues sí hay que encontrar estos otros argumentos y estos otros elementos para poder definir esa región, ¿no? Sí, creo que sí. Estoy intentando procesar todo. Sí, y aparte, yo creo también que sí hay regiones históricas, o sea, así como lo planteaban, creo que Van Jong fue el que hablaba de las regiones históricas. Yo creo que estas sí se pueden más o menos como dilucidar. Por ejemplo, el Bajío Occidente va a tener ahí un espacio con características muy particulares que van a incluir pues algunas partes de Guanajuato, algunas partes de Querétaro, algunas partes de Michoacán, algunas partecitas de Jalisco. O sea, van a vivir una dinámica cultural, económica, social, política, así como muy específica. Lo mismo pasa con toda esta parte de la frontera. O sea, también van a tener elementos culturales, económicos, incluso de características geográficas, que van a proporcionarles una identidad o una caracterización en específico. Si se van al sur, va a ser muy diferente la forma de ser y los problemas, los procesos que han llevado los yucatecos en la península, y bueno, los yucatecos y sus vecinos, los quintanarroenses y los campechanos, a los procesos que han llevado, por ejemplo, los veracruzanos y los tabasqueños, ¿no? O en esta parte que nos toca a nosotros,
pues sí vemos características similares con Tamaulipas y con Coahuila, ¿no? Por lo menos, con el sur de Texas, que es lo que yo creo fundamenta o es un elemento importante para decir que existe la región. Y si a eso le agregamos o le aumentamos que también a partir de esta sectorización que se hace a nivel de gobierno, de la subdivisión del territorio en regiones, pues también estamos en esa división, ¿no? en esa región en donde siempre nos ha tocado o nos han conjuntado con estos otros dos estados, ¿no? Y les decía, y desde tiempos de la colonia, es decir, el poblamiento del noreste empezó tardíamente. El surgimiento o la instauración de las comandancias militares pues va precisamente también a dividir en Oriente y Occidente, y el Oriente pues vamos a estar estas mismas provincias. A la hora de formar las diputaciones provinciales, igual vamos a quedar en el mismo orden o en el mismo conjunto. A la hora de formar las intendencias, lo mismo. Nos van a añadir a San Luis Potosí, pero va a ser el mismo espacio. O sea, son procesos que se han llevado a cabo, que se han construido históricamente, ¿no? Entonces yo creo, en ese sentido, yo creo que sí el noreste tiene o cumple con algunos fundamentos para decir que es una región. Y pues bueno, como bien decían también, y creo que podemos concluir con respecto a esto, que depende, yo creo que sí depende del problema de estudio, del planteamiento del problema de estudio, del proceso que se quiere estudiar, la delimitación de las regiones, ¿no? Y dependiendo de eso va a ser también la argumentación o los elementos que vas a poner o de los que te vas a agarrar para poder sustentar la construcción de la región que estás estudiando o la existencia de la región que estás estudiando. Pero sí, o sea, no puedo decir, yo por ejemplo, no puedo decir que hago historia regional si hago solamente historia de Nuevo León, ¿no? Un estado no es equivalente o sea, bueno, la circunscripción geopolítica no es argumento suficiente para decir que es una región, en mi opinión, y con fundamento también en lo que hemos estado leyendo. Porque no solamente esto lo menciona Miño, también lo menciona Martínez Assad y también lo mencionan otros de los autores que hemos estado viendo. Entonces, si vas a hacer historia de Nuevo León, pues entonces estás delimitando tu espacio de estudio o tu proceso de estudio en Nuevo León. Pero eso no significa o no implica que estás haciendo historia regional. Significa que estás ubicando tu problema de estudio en Nuevo León solamente. Creo que sí debe de haber otros elementos para decir que se hace historia regional de Nuevo León. Por ejemplo, no sé, la articulación de mercados o algún fenómeno que traspase esas fronteras, ¿no? ¿Ustedes cómo ven? Yo estoy muy de acuerdo con que las fronteras estatales, o sea, las fronteras más bien geográficas no limiten al concepto de región,
¿Por qué? Porque hay muchas zonas que han sido divididas como que a la fuerza, es decir, zonas que han tenido cierto grado de historia juntas, pero que actualmente se encuentran divididas. Un ejemplo podría ser actualmente buena parte del norte de México y el sur de Estados Unidos, que por mucho tiempo fueron básicamente la misma zona, pero que actualmente están divididas, pese a que realmente tienen más tiempo juntas siendo un mismo lugar que estando divididos geográficamente, porque esto es un proceso que va antes de siquiera la llegada de los primeros europeos al continente. Sí, y por ejemplo, les platicaba también bueno, que depende también del fenómeno de estudio. Si vamos a estudiar, por ejemplo, un fenómeno cultural como el idioma, ¿no? Digamos, el dichoso Spanglish, ¿en dónde lo vamos a encontrar más? En la frontera, regiones aledañas a la frontera, o en Estados Unidos donde haya donde haya un mayor número de mexicanos o latinoamericanos. Los Ángeles. Hispanohablantes, ¿no? Sí, entonces ahí pues las fronteras geopolíticas pues no nos sirven, ¿no? Incluso las fronteras o los límites estatales de ciudades pues no nos sirven, o sea, porque es un fenómeno, un fenómeno o un proceso de aculturación que es mucho más amplio, ¿no? Y que no se circunscribe a esas fronteras. Pero bueno, entonces, pues vamos a dejarlo por aquí. Creo que ha sido pues bastante enriquecedor todo, entonces, sobre todo esta lectura tan confrontativa, y nos sirve también pues para matizar un poquito los planteamientos de los otros autores, ¿no? O sea, no quedarnos solamente con digamos como con una idea así o bueno, una idea ya ¿cómo pudiéramos decirlo? ¿Cómo pudiera yo decirlo? Como una idea preconcebida de la región, ¿no? Sino que hay también estos otros cuestionamientos, es bueno también problematizarnos y porque eso nos obliga a pensar, ¿no? Nos obliga también a estructurar nuestras propias ideas y nuestros propios argumentos a partir de las fuentes que hemos consultado o que hemos leído. Entonces, creo que es en general algo positivo. Espero que no haya causado mucha confusión. ¿Le resultó confuso esta confrontación? Pues más que confuso, como que reflexionas bueno, es que siempre nos ha pasado en historia. En general, quien estudia historia se da cuenta que muchos términos o muchas ideas, si pones a escarbarla o a dudarle un poco, te das cuenta que hay mucho. Es muy ambiguo, llega a ser muy ambiguo a veces. Y siempre es de que estar leyendo y leyendo y tienes que tomar una definición bien o varias, porque si no llega otra y te tumba la idea. Sí, pues siempre, por eso les digo, el contraste de las fuentes es importante. Bueno, entonces, pues vamos a dejar la clase por aquí. Solo quería preguntarles siempre qué decidieron sobre la actividad del fin de semana extracurricular para ir planeándola. Emerson. Maestra, antes de eso, me acordé de algo que quería preguntar y se me había olvidado. El 13 nos había puesto una actividad, ¿va a ser individual o en equipo? Es individual. O sea, el mapa, el cuadro comparativo, que precisamente es también ver
quedarnos o ver, visualizar de una manera más sintética y concreta las aportaciones de cada uno de las lecturas o de los autores que hemos estado viendo con respecto a la definición de la historia regional, de sus métodos, de cómo se construye una región. Creo que si está plasmado en un cuadro, puede ser más, puede ayudar a clarificar muchas cosas, ¿no? Sería en base a las 6 lecturas, si no me equivoco, que venían en el Padlet. Sí. Ah, ok. Gracias. Ok, entonces, ¿decidieron algo o qué ondas? ¿O van a estar ocupados? Pues mire, maestra, la verdad no le vamos a echar mentiras, no lo comentamos porque yo creo la verdad se nos pasó. Entonces, igual lo podemos platicar ahora sí y le mando yo un mensaje después para ver en qué acordamos, ¿no? Ok. Sí, digo, sobre todo porque, por ejemplo, si van a decidir hacer, bueno, yo pensaría que sería bueno que fuera un viernes para ya entonces que tengan ustedes el fin de semana disponible para las otras actividades que tengan. Viernes por la tarde. Y pues dependiendo también de si escogen, pues no sé, que veamos una película en conjunto y la platiquemos, o hacer algún otro tipo de actividad. Luego ya había pensado en el Kahoot, puede ser otra cosa, pues prepararlos, ¿no? Claro, digo, igual creo que ya lo habíamos comentado que después de las clases del viernes, pues ya termina nuestro día de clases. Vaya, el viernes la única clase que tenemos es con usted. Entonces, no sé si igual usted está disponible para después de clases los viernes, justo después de terminando esa clase. Digo, igual también para hablarlo al rato nosotros y ver si todos pueden, ¿no? O la mayoría. Sí, no, bueno, yo sí tengo clase después. O sea, yo sí Ya. termino como ya sería como que después de mediodía. Entonces por eso yo pensaba quizás pues ya se relajan, comemos y después de la comida pues entonces nos reunimos. O sea, yo estaba más o menos pensando en que será como 5 de la tarde, 4 de la tarde. Pero bueno, ya eso también pues lo cabildean ustedes. Claro. Bueno, pues entonces que tengan un bonito día, nos vemos el próximo viernes. Gracias, maestra, igualmente. Muchas gracias, maestra. Buen día. Nuestra Hasta luego.